Hola jóvenes, vamos a estudiar algunos ejemplos de integrales impropias de segunda especie. Muy bien, para efectos del examen, ustedes tienen que indicarme por qué consideran ustedes que es una integral impropia de segunda especie. Bueno, yo sé que esta integral es el mismo que aparece en uno de los ejemplos iniciales, pero igual hay que hacer la justificación. Entonces, ustedes dicen, bueno, acá uno se da cuenta que x igual 3, o más bien, voy a ponerlo diferente, se indefine en x igual 3. Ahora, no solamente es que se indefina el 3, además, este número 3 aparece acá. Claro, porque una función se puede indefinir un número, pero si ese número no aparece en el intervalo, entonces no es una integral impropia. Entonces, bueno, más bien, sí, la función presenta una discontinuidad infinita en x igual 3. Esa es la razón. Y f bueno, no sé por qué le llamo f, es una costumbre, la función se llama f. Y dicha función se estudia en el intervalo de -2 a 3. Entonces, como aparece una discontinuidad y esa discontinuidad pertenece al intervalo de integración, ya con eso es suficiente para que ustedes me digan que esto es una integral impropia de segunda especie. Muy bien, ya sabiendo por qué es de este tipo de integración, vamos a resolver el problema. El problema se resuelve así. La integral de -2 a 3 de esa función se puede escribir como el siguiente límite. Por cierto, aquí me faltó el de x. Esto es lo mismo que decir límite. Ahora, yo personalmente, si la discontinuidad está arriba, coloco una B mayúscula. Límite cuando B va para 3 por la izquierda de la integral de -2 a B de esa función. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se puede integrar esta función. ¿Cómo integramos 5 sobre raíz de -3x? Voy a aprovechar para hacer una cosa. Este 5 lo voy a quitar de acá y lo voy a poner al frente del límite. Recuerde que toda constante que está multiplicada puede salir fuera del límite. Alguien que me quiera decir o se quiera animar, sin miedo, ¿cómo podemos integrar esta fracción? 1 sobre la raíz de 3 menos x. ¿Es directa o por cuál método creen que se puede resolver? Creo que estaba el método que la integral de uno entre el cuadrado de uno menos el cuadrado de otro entre raíz daba arcoseno de x sobre el valor absoluto de a. Ok, sí, es cierto. Lo del arcoseno, el detalle es que esa integral de arcoseno funciona cuando la variable x está al cuadrado. No sé si esa es a la que está haciendo referencia. Esa integral sí da arcoseno, pero no se parece a la que tenemos porque la que tenemos no está elevada al cuadrado la variable x. Así que esa se descarta. Yo creo que intentaría un cambio de variable Ok, vamos a ver. de raíz de 3 menos x, creo. Ok, muy bien. Eso puede ser una opción. Vamos a ver. El compañero propone una sustitución.
Para no complicarlos un poco en el cálculo, solo voy a concentrarme en la integral indefinida. Solo concentrémonos en cómo podemos integrar esta función, nada más. Bueno, el compañero propone un cambio de variable. Ahora, el cambio de variable yo propongo que solo sea dentro de la raíz, no la raíz como tal, dentro de la raíz. Por ejemplo, ustedes dicen, mira, tomemos u igual a 3 menos x. Entonces, ¿cuánto es la derivada? ¿Cuánto es el du? El du sería menos de x. Entonces, si uno se da cuenta, la derivada tiene un menos delante. Entonces, si ustedes se acuerdan, hay un truquillo, bueno, que es, póngale un menos acá y un menos acá. Entonces, ¿por qué coloco un doble menos? Porque básicamente me permite concluir lo siguiente. El menos con el dx se convierte en el du y lo que está dentro de la raíz se convierte en el u. Creo que eso es una forma accesible de resolverlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto sería menos la integral de 1 entre raíz de u por du. Ahora bien, recuerde que una raíz cuadrada se puede convertir en esta potencia. Lo pueden escribir como u a la u medio. Toda raíz cuadrada es lo mismo que u a la u medio. Pero como esto está en el denominador, puedo colocarlo de esta forma. Puedo ponerlo como menos u a la menos u medio. ¿Ok? No sé si logran apreciar esas leyes de potencia que estoy aplicando. Muy bien, ¿cuánto es la integral de una potencia? La integral de una potencia es, se le suma 1 al exponente y se divide entre ese nuevo exponente. Es decir, esa integral sería, recuerde que estoy aplicando esta regla, u a la n es u a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante de integración. Entonces, esta integral sería, si usted le suma 1, da un medio dividido entre un medio. Muy bien, ya calculamos la integral. Bueno, falta un paso. El paso que falta es regresarse al cambio de variable. ¿Quién era u? U era 3 menos x. Entonces, si usted quiere, lo ponen así. Por cierto, u a la u medio es una raíz. Entonces, pongan así. Menos. Ok, aquí hay varias opciones. Esto de acá es una raíz cuadrada. ¿Ok? Segundo, este es un medio, si ustedes meten en la cálculo 1 entre un medio, la cálculo le va a dar 2. Entonces póngame una vez S2. Y luego, regresando al cambio de variable, eso sería menos 2 por la raíz de 3 menos x. Muy bien, chicos. Chicas, ya tenemos el cálculo de la integral mediante una sustitución. Bueno, ¿qué hacemos con ese cálculo? Este resultado, voy a decir, lo marco aquí, voy a marcar este resultado. Este resultado es el que va a ir aquí, aquí arriba, evaluado en los extremos de integración. Entonces, para no copiar mucho, el profe va a llamarle esta integral I. Entonces, llamémosle I. Esto quiere decir, así, la integral I sería. Recordemos que esta integral llevaba aquí un 5, entonces sería 5 por este límite. Entonces sería el 5 que llevaba por el límite de b tiende a 3 por la izquierda y aquí adentro, ¿qué voy a colocar aquí adentro? El resultado del cálculo de la integración. Menos 2 por la raíz de x menos 3 y este resultado evaluado de 3, bueno, de b a menos 2. Ahora lo que queda es evaluar y se acabó el ejercicio. Profe, Ahora, disculpa. adelante, sí. Eh, es 3 menos x, Sí, no x correcto. menos 3. Gracias, gracias. Muy bien. Ok.
Ahora, antes de evaluar, yo puedo hacer algunos acomodos. Por ejemplo, este menos 2 lo pueden sacar afuera a multiplicar. De hecho, si estos dos se multiplican, si el menos 2 usted lo multiplica con el 5, eso le da menos 10. Entonces, esto es lo mismo que decir menos 10 por el límite cuando b va por 3 por la izquierda y de una vez evaluemos. Recuerde que evaluar significa que la variable x va a ser reemplazada por b y por menos 2. Entonces sería la raíz de 3 menos b menos, por la regla de Barrow, 3 menos 2. Ok. Recuerde que la letra B lo cambian por 3. Recuerde que aunque sea un límite lateral, uno evalúa el número. Si ustedes reemplazan este número 3 aquí, le queda 3 menos 3. Y 3 menos 3 le da 0. Y la raíz de 0 le da 0. Es decir, cuando ustedes evalúan B igual 3 en esta expresión le va a dar 0. Por lo tanto, ¿qué les queda? Les queda el menos 10 multiplicado por menos esta raíz. Esta raíz le da raíz de 5. Entonces, resultado final le da el menos 10 que llevaba por menos raíz de 5. Es decir, eso le da 10 raíz de 5. Este es el valor. Entonces, conclusión, la integral es convergente. Entonces, concluimos que la integral es convergente. ¿A qué converge? Este es el valor al que converge. Valor al que converge. Ok. No sé si alguien quiere aprovechar este espacio para hacer alguna consulta. Si quieren, me devuelvo. No sé si a alguien no les quedó claro. Primero, ¿por qué es impropia de segunda especie? Porque se define en tres. Segundo, lo convertimos en un límite lateral. Tercero, calculamos la integral mediante una sustitución. Y por último, pues evaluamos el límite sobre el cálculo de la integral, evaluamos en los extremos y es convergente. Ok, entonces vamos bien con ese ejemplo. Ok, vamos a proceder. Profesor, Adelante, ¿podría sí. Ujú. explicarme por qué fue que cambió el signo al principio? El principio fue aquí. Bueno, vamos a ver. Sí, ahí, donde inicia la sustitución. Ajá, sí. ¿Por qué cambió el signo exactamente? Eh, ¿De dónde sale este menos? Me está preguntando. sí, ¿por qué lo había cambiado? Ah, no, es que, a ver, originalmente este integral era así. Pero cuando uno aplica el cambio de variable u igual a 3 menos x, resulta ser que la derivada, o sea, el de u es menos de x. Entonces aquí me doy cuenta que el de x tiene un menos. Entonces, a conveniencia, como ahí aparece un menos, yo agrego acá este menos. Si agregan un menos, entonces colocan otro menos afuera, porque un menos pues menos da más. Entonces, la idea es que el menos que está aquí adentro junto con el de x se va a convertir ahora en adelante el du que está aquí abajo. No sé si esa era la observación suya. Sí, o sea que al derivar el u, que es igual a 3 menos x, da menos dx y Ajá. luego, sí, así, eso. Sí, y como sale ese menos se le agrega aquí para que coincida una vez con el du. Sí, ese menos Ok. sale de la derivada, correcto, porque si usted deriva menos x es menos uno. Y menos uno multiplicado por el diferencial queda menos de x. ¿Ok? Esa es la razón de, de dónde sale ese menos en la Ok, ok. derivada. Listo, listo. Muy bien, ¿alguna otra observación? ¿No?
Ok, vamos a proceder ahora a calcular esta integral, que de hecho es la misma que puse como ejemplo introductorio en la clase de hoy. Lo primero es justificar por qué es una integral impropia de segunda especie. Y en realidad esto se justifica muy sencillo, porque recuerde que el denominador, la variable x, se indefine en cero. Entonces, se indefine en x igual cero. Además de que se indefine en cero, esa función de -1 a 3 incluye al cero. Esa es la razón de por qué es una impropia de segunda especie. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo de este ejercicio. Solución. Vea qué sencillo es este ejemplo. Este ejemplo, en realidad, para completar el ejemplo introductorio. Bueno, nada más indicar aquí que presenta una discontinuidad infinita en x igual 0. Y además, la función, en este caso, se integra en el intervalo de -1 a 3, lo cual claramente contiene al valor donde ocurre la discontinuidad. Entonces, esto quiere decir que la integral original se puede escribir de la siguiente forma. Por cierto, pongámoslo como x a la -2 de una vez, pensando luego en integrar. Esto sería límite. Ok, aquí hay una observación. Es que el cero está dentro del intervalo de -1 a 3, lo cual quiere decir que esta integral hay que subdividirla en dos integrales. Sería la integral de -1 a 0 de x a la -2 más la integral de 0 a 3 de x a la -2. Y cada integral se escribe como un límite. La primera integral es un límite por la izquierda de 0. 0 por la izquierda de -1b x a la -2. Y la segunda integral es un límite 0 por la derecha. Entonces sería de a 3 de x a la -2. Bueno, técnicamente hay que calcular dos integrales. Para hacerlo un poquito más ordenado, voy a definir este como I1 y este como I2. Y entonces voy a hacer el cálculo de I1. Para calcular I1, que es este integral, bueno, este límite, ustedes se preguntan, ¿cuánto es la integral de x a la -2? Usando una fórmula que le puse en el ejemplo anterior, la integral de x a la -2 es -2 más 1 sobre -2 más 1. Es decir, esto me da este cálculo. La integral nos da x a la -1 dividido entre ese mismo -1, ¿verdad? Y esto hay que evaluarlo en el extremo b y -1. Aquí pongamos el límite. Límite cuando b va por 0 por la izquierda. Recuerde que este negativo, si les incomoda, lo pueden colocar fuera del límite. Y además, x a la -1 es lo mismo que 1 sobre x. De hecho, conviene que irlo como 1 sobre x, porque ese límite va para infinito. De hecho, ese límite va a ser divergente. ¿Vale? ¿Por qué va a ser divergente? Entonces, si x a la -1 lo cambian como 1 sobre x, lo que sigue ahora para poder encontrar el resultado es simplemente evaluar donde aparece la variable x por b y por -1. Es decir, esto queda
menos límite. Entonces sería 1 sobre b menos, ponemos acá 1 entre menos 1, ¿verdad? El detalle es que ¿cuánto da? ¿Cuánto da este de acá? Bueno, eso sería 1 sobre 0 menos. Recordemos, vamos a ver, recordemos. Si yo tengo una constante positiva dividido entre un 0 menos, ¿se acuerdan que esto va para menos infinito? Porque esa es la regla de signos positivo o negativo. Entonces, resulta ser que aquí arriba da un 1 positivo, abajo me da un 0 negativo. Es decir, esto me da 1 sobre 0 menos, que esto automáticamente se me va para menos infinito. Entonces, reemplazando esa información, sería menos infinito, y esto me da menos por menos más 1. No se les olvide, ojo, no se les olvide que, vamos a ver, perdón, no, de hecho el que estoy mal soy yo, perdón. Aquí es un menos infinito. Aquí es un menos infinito, le suma 1. Ahora, menos infinito le suma 1, sigue dando menos infinito. Y menos por menos infinito, el resultado da más infinito. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que este I1 es divergente. Si ya está divergente, en realidad ya no es necesario ponerse a calcular el I2. De hecho, eso sería perder tiempo. ¿Por qué sería perder tiempo? Porque ya al momento que una diverja, sin importar cuánto vale el otro, ya la integral original por sí sola es divergente. Entonces, como aquí llegamos a probar que es divergente, entonces uno puede concluir de una vez, así de forma directa, que la integral original, o sea, la integral que va de menos 1 a 3 de la función f de x, es divergente. ¿Ok? Ahora, em, puede ser que alguno de ustedes no empezara calculando esta integral, sino calculando la de la derecha. Bueno, voy a mostrar el resultado de la derecha, solamente para ver qué pasa, si da infinito o da un número real. ¿Ok? Entonces, aunque yo sé que el problema ya está resuelto, no veo mal para efectos pedagógicos. ¿Qué pasa si yo más bien hubiera calculado la I2? ¿Pasa algo similar o tiene una diferencia con respecto a la anterior? Queremos calcular este valor de acá. Voy a copiarlo acá. Como son integrales muy sencillas, me animo a hacerlas. Si fuera un integral un poco más complejo, no me animaría tanto a hacer la explicación de esto. Vamos a ver. Esto es lo mismo que decir, ya ustedes se dieron cuenta que la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1, ¿verdad? Esto evaluado de 3 a a. Solo que el menos de una le pongo afuera. Entonces sería límite cuando a va para 0 por la derecha. Y entonces recuerde que x a la menos 1 es 1 sobre x. Entonces esto puede escribirlo como menos límite cuando a va para 0 más. Y entonces esto sería 1 sobre x evaluado de 3a, que esto es lo mismo que decir menos, ahora sí, evaluemos, a 0 más. Esto sería 1 sobre 3 menos 1 sobre a. El detalle es que esto también va para infinito. ¿Por qué? Véanlo por qué. Si ustedes evalúan la forma de este límite, les va a dar 1 sobre 0 más. 1 sobre 0 más va para más infinito. ¿Ok? Ahora, esto tiene un menos delante. Este menos que está aquí al frente hace que se convierta en menos infinito. Así que este resultado daría el menos que tengo afuera
el un tercio menos infinito. Un tercio menos infinito da menos infinito, menos menos infinito da infinito. Quiere decir que la otra integral también es divergente. Con eso todavía con más razón uno concluye que ambos fueran divergentes. Ahora, si esto fuera convergente, aún así es divergente, porque un número real le suma un infinito, gana el infinito. Entonces, cualquiera de las dos integrales le hubieran llevado a una divergencia de forma automática. Y con eso termino este ejemplo. ¿Alguien tiene adelante, Josué? Profe, una pregunta. En el ejercicio anterior, que era de -2 a 3, nosotros nada más calculamos como una integral. En este calculamos, digamos, lo hicimos por aparte, Ah, de que sí, era... permíteme, perdón que meta la cuchara. La razón es la siguiente, compañero, es que, claro, ¿por qué la primera integral no se hay que partirlo en dos? Porque el valor donde se indefine coincide con uno de los extremos. Cuando uno de los extremos coincide con el valor donde se indefine, entonces en realidad solo tiene que plantear una integral. El detalle es que en el ejemplo 2 el valor donde se indefine no está en los extremos, está en el medio de los dos. Como está en el medio de los dos, eso quiere decir que usted tiene que partir esto en una integral que vaya de -1 a 0 y luego tiene que sumarle otra integral que vaya de 0 a 3. No sé si me explico eso. Sí, ok, ok, gracias. Ok, entonces esa es la razón de por qué esta se parte en dos. Porque el valor donde se indefine no coincide con los extremos, sino que está en el medio. Y eso implica que tenga que particionarse. Y adelante, Josué Avellán. Profesor, entonces, tenemos el caso en la que, am, eh, sí, donde se indefine en X está entre los dos extremos del intervalo. Y, Exactamente. y hay que ver si es convergente o divergente. Usted dijo de que al realizar el cálculo de la integral y el límite en uno de en uno de los lados, en uno de los lados de donde se indefine, si eso nos da que es divergente, o sea, que da más o menos infinito, entonces no es necesario calcular la segunda. Pero, Claro, eh, sí, o sea, eso sí, o es, sea, si una es divergente, las dos van a hacerlo. no, no necesariamente. En realidad, Entonces, sí habría que calcular las dos porque una puede ser divergente y otra puede ser convergente, ¿no? ok, no es tan necesario eso porque el problema lo que quiere es, usted lo que quiere es saber si la integral original converge o diverge. Eso es lo que quiere el problema. El problema que quiere es, mira, la integral original converge y diverge. Ahora, si usted logra probar que una de las dos ya es divergente, sin importar si la otra converja o diverja, el resultado siempre será divergente. Eso es porque, digamos, voy a aprovechar esa consulta suya que, digamos, está bastante, en realidad es bastante, digamos, buena. Es lo siguiente, a ver, si usted tiene una integral uno más una integral 2. Claro, en el momento que ya una de ellas sea divergente, en realidad la otra ya no es tan relevante, porque, por ejemplo, si fuera divergente, está sumando infinito con infinito y da infinito, o está restando infinito con infinito, da menos infinito. Ahora, si esta integral fuera convergente, pues recuerden que un número real más menos infinito, el infinito es más dominante. Entonces, para efectos de que usted tenga dos integrales, si usted logra probar que ya una es divergente, automáticamente esto es divergente, sin importar cuál es el resultado de la otra integral.
y por lo tanto, en realidad ya no es necesario. O sea, yo personalmente diría, ya no es necesario calcular la otra integral. Ya no es necesario calcular esta segunda integral. Ahora, una diferencia es lo que voy a decir ahora. Antes, ahora, vea qué diferencia lo siguiente. Si usted está calculando dos integrales y una es convergente, ahí sí tiene que calcular la otra. Si usted prueba que esto es convergente, ahí el problema todavía está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque usted no sabe si la otra converge o diverge. Entonces, en esta situación, sí es necesario calcular la segunda integral para cerciorarse del resultado matemático. Sí es necesario calcular esta segunda integral. No sé si con eso, Josué, te aclaro mejor tu consulta. No, sí, realmente ya está muy claro. Muchas gracias. Ok, listo. Esteban, Profe, entiendo lo de que es divergente cuando una da más o menos infinito, ajá. pero quería preguntar si es posible que una sea más infinito y la otra sea menos infinito, y si es posible, ¿qué pasaría en ese caso? Sí, eso es un caso un poco atípico, pero ahí no se podría resolver. De hecho, si da infinito menos infinito, usted queda, digamos, queda sin respuesta. Cuando uno queda sin respuesta, tiene que aplicar algunos criterios de comparación o algunos criterios para decidir si converge o diverge. Eso es un caso muy, muy, muy particular. De hecho, en los exámenes es muy raro que eso suceda, porque si eso sucede en un examen, entonces tendría que ser otro procedimiento para llegar a concluir si eso es una convergencia o una divergencia. ¿Ok? Entonces, si unos, digamos, el 95% de los ejercicios ocurre lo siguiente, o los dos dan infinitos o los dos dan menos infinito. Pero si ocurre ese caso suyo, o sea, no puede concluir, entonces tiene que aplicar otras estrategias para poder concluir si ese infinito menos infinito era una convergencia o era una divergencia. Pero Eso no veo nos muy va a pasar a difícil, nosotros. no, veo muy difícil que eso se lo tope a ustedes. O sea, Ah, ok. matemáticamente se ocurre, en la práctica, al menos en este curso, es muy raro que eso suceda. ¿Ok? Pero, como le dijera, habría que hacer otro análisis aparte para poder llegar a esa conclusión que usted pregunta. ¿Ok? Sí, de hecho, yo por eso calculé esta otra integral, para que ustedes se convencieran de que da el mismo infinito. Vea que esto es infinito y esto es infinito, lo cual todo está bastante bien. Ok, ¿alguna otra observación, jóvenes? Bueno, quiero cerrar este tema con un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo, de hecho, lo tomé prestado de uno de los exámenes del año pasado. No preciso en qué semestre y si fue ordinario o extraordinario. No me acuerdo en este momento, pero sí sé que lo tomé de los parciales del año pasado. Así que me parece que es un buen ejemplo. No digo que los demás no sean, sino que es bueno como combinar un poco los ejemplos que tengo más los ejemplos que se han propuesto en los parciales. Muy bien, vamos a terminar esta sesión resolviendo este ejercicio. Lo primero que hay que preguntarse es por qué es una impropia de segunda especie. De hecho, ya sabemos que es impropia porque la misma pregunta lo está diciendo, pero uno tiene que convencerse de por qué es una de segunda especie. No sé si alguien me puede hacer la observación antes de que le diga o que le responda por qué se cataloga de esa forma. ¿Alguien tiene la respuesta o no?
le voy a ayudar porque se indefine en un valor que está dentro del intervalo de integración. Resulta ser que la x solita se indefine en cero. Bueno, por eso no tiene ningún problema. ¿Por qué x igual cero no es ningún problema? Porque ni siquiera está en los límites de integración. Sin embargo, el logaritmo sí tiene un pequeño problema. Le voy a soplar. Resulta ser que el logaritmo se hace cero en 1. Es decir, si x vale 1, vea qué interesante. Si x vale 1, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esa función se indefine en x igual 1. Bueno, en realidad se indefine en dos valores. Se indefine en 0 y se indefine en 1. Pero el que me interesa es el 1. ¿Por qué me interesa el 1? Porque resulta ser que este 1 coincide con el extremo inferior. Entonces, ¿cuál es la razón de que es de segunda especie? Vea cómo lo escribo. Presenta una discontinuidad infinita en los dos valores, pero voy a concentrarme solo en uno. Infinita en x igual 1 y la función se integra en el intervalo de 1 a e. Bueno, ya una vez aclarado que en x igual 1 es donde ocurre el problema de la discontinuidad, calculemos esa integral. Entonces, básicamente tienen que hacer esto. Note que la integral de 1 a e de esta función, x por la raíz cúbica del logaritmo de x, esto es lo mismo que decir límite cuando a va por 1 a la izquierda de a, e, y aquí ponemos esta función. La pregunta es, ¿cómo se integra esa expresión? Claramente no es directa, pero vea qué interesante. ¿Alguien se acuerda cuánto es la derivada del logaritmo de x? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 1 sobre sobre X. X. Y justamente el 1 sobre x aparece al frente. O sea, si se da cuenta, bueno, aquí nada más que tener cuidado, este 3 parece que es una potencia, bueno, no es una potencia, cuidado, jóvenes, este 3 es de la raíz, ¿ok? De hecho, si quiere pongo un por aquí para que evitar esa confusión. Resulta ser que esa integral la hacemos por una sustitución. Entonces, concentrémonos en esa sustitución. Queremos calcular esta integral. La integral de x por la raíz cúbica del logaritmo de x. Entonces, si toman u igual al logaritmo, la derivada, o sea, el du es 1 sobre x por dx. Pero vea qué interesante. Voy a marcar en color café la derivada. Aquí aparece el de x. Aquí tengo el 1 y aquí tengo la x. Eso que estoy pintando en color café se va a definir como el du. Y bueno, lo que aparece dentro de la raíz cúbica es el u. Así que esta integral queda la integral de 1 entre la raíz cúbica de u. Y recuerde que estas raíces es mejor pasar las potencias. Esto es lo mismo que decir u a la 1/3. Pues que lo quiero. No. Esto sería u a la 1/3, que es lo mismo que decir u a la menos 1/3. ¿Y cómo se integra esta potencia? Se le suma 1 al exponente
y se divide entre ese nuevo valor. Si usted le suma 1, en este caso sería menos un tercio. Entonces, menos un tercio le suma 1, en este caso me daría u igual a 2 tercios sobre 2 tercios más la constante de integración. Y recuerde que hay que regresarse al cambio de variable. Entonces, regresémonos. Por cierto, arriba tengo un 1 y abajo tengo un 2 tercios. Esto se convierte en 3 medios de logaritmo de x elevado a la 2 tercios más c. Ahora, alguien podría decir, pero esto no se convierte en una raíz cúbica. También, recuerde que como aquí tiene un 3 en el denominador, esto se convierte en esto. Tal vez sea más conveniente pasarlo todo a raíces. Sería la raíz cúbica de el logaritmo todo al cuadrado. Esta es una forma de escribir este resultado. Bueno, ya tenemos, para mí la parte más complicada es esto. O sea, no es tanto complicada, pero sí la que requiere más atención es resolver esta sustitución. Ya lo que sigue es evaluar y ver si converge y diverge. Entonces, ahora sí, la integral original, vamos a llamarle i para efectos prácticos. Y entonces ponemos aquí así. Bueno, la integral original es, ¿cómo era la integral original? Era un límite, ¿verdad? Era este límite. Límite cuando a va para 1 por la derecha. Voy a poner de una vez el resultado de la integral, 3 medios. Es más, aprovechemos de una vez. Este 3 medios, saquémoslo fuera del límite. Para ganar un poquito de tiempo, decimos, bueno, este 3 medios puede quedar fuera del límite. Y entonces sería la raíz cúbica del logaritmo todo al cuadrado. Y esta cosa evaluado de A ¿hasta cuál valor era? Hasta el valor E. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente cambiemos la X por E y luego la X por A. Entonces me da este resultado. 3 medios por el límite de A, 1 por la derecha. Entonces, raíz cúbica de logaritmo de E, toda la 2 menos la raíz cúbica del logaritmo de a todo a la 2 metido en la raíz cúbica. Ahora, esto en la calculadora, vamos a ver, la calculadora, la raíz cúbica del logaritmo de de hecho el logaritmo de es la misma base que el logaritmo natural. Eso me da, en este caso, eso me da 1, así que esto me da un 1. Así ya todo ese cálculo. Ahora, vea que aquí el valor de A vale 1. Entonces, técnicamente está cambiando el A por 1. Si usted cambia el A por 1, queda el logaritmo de 1. Que el logaritmo 1 vale 0. 0 a la 2, 0. Raíz, o sea, toda esta cosa le va a dar 0. Y entonces, ¿cuánto le da el resultado? El resultado sería 3 medios multiplicado por este 1. Es decir, la integral es convergente. Listo, este es el resultado. Entonces es convergente. No sé si alguien tiene alguna duda con este tercer y último ejemplo de integrales impropias de segunda especie.